Bien, corresponde ahora comentar un poco sobre las razones de actividad, que es el segundo grupo de razones que vamos a analizar dentro de este tema de las razones financieras. Las razones de actividad, dice la teoría o algunos autores, que miden la velocidad a la que diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo, y su objetivo es evaluar la recuperación de la cartera, los pagos de los proveedores y el movimiento y niveles de los inventarios. Bueno, fíjense, para comprender qué miden las razones de actividad, hay que comenzar diciendo que en todas las empresas, bueno, en la gran mayoría de entidades, ¿verdad?, con fines de lucro, hay tres transacciones que forman parte de la columna vertebral de las empresas: la compra, la venta y la cobranza. Es decir, yo compro, yo vendo y yo cobro. ¿Cómo se maneja eso? Si nosotros estamos en una empresa comercial, yo compro mercancía, vendo esa mercancía, es decir, revendo esa mercancía y cobro esa mercancía, bien sea de inmediato cuando tengo ventas de contado, o bien sea en un plazo determinado cuando yo hago ventas a crédito. En el caso de las empresas manufactureras, ellas compran materia prima, transforman esa materia prima, la convierten en productos terminados, venden esos productos terminados y cobran esos productos terminados, ¿ok? De igual forma, los cobran de contado o los cobran a crédito, ¿ok? Entonces, hay tres transacciones que son fundamentales: compra, venta y cobranza. Las razones de actividad, o mejor dicho, antes de llegar a esto, esas tres transacciones de alguna manera son las que mueven la rueda que genera la velocidad de una empresa, ¿ok? Es decir, en la medida en que estas transacciones o la velocidad con la que se muevan estas transacciones va a determinar un poco la velocidad con la que se mueve la empresa. Entonces, por lo tanto, se dice que las razones de actividad son aquellas que miden la velocidad a la que se mueven diversas cuentas. ¿Qué cuentas en particular? Lo que tiene que ver con las compras, ¿verdad?, con el pago a los proveedores, lo que tiene que ver con el movimiento de los inventarios, es decir, las ventas, y lo que tiene que ver con la cobranza cuando hablamos de cuentas por cobrar a clientes, ¿ok? Entonces, para resumir, las razones de actividad evidentemente reflejan la eficiencia de operación de la entidad, partiendo del hecho de que el alma o el corazón de una organización, desde el punto de vista financiero, está en donde, en comprar, vender y cobrar, ¿ok? De allí es donde se genera como ese ciclo de gran importancia dentro de cualquier organización con fines de lucro. ¿Qué sucede? Hay tres grandes cosas que se evalúan a través de las razones de actividad. Se evalúa la eficiencia en cartera o en la recuperación de cartera a través de dos indicadores, dos razones financieras, que son la rotación de cuentas por cobrar y la antigüedad de cuentas por cobrar. Se evalúa la eficiencia en el manejo de inventario a través de dos razones denominadas rotación de inventario y antigüedad de inventario. Y se maneja, o sea, mejor dicho, se mide o se evalúa la eficiencia en transacciones con proveedores, específicamente en lo que tiene que ver con el pago a proveedores, a través de la rotación de cuentas por pagar y la antigüedad de cuentas por pagar. Entonces, estas 6 razones de actividad son las que vamos a estar analizando a continuación. Bien, comencemos. Primera razón de actividad: la rotación de cuentas por cobrar. Refleja la capacidad que tiene la empresa o una entidad para administrar las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar a clientes, ¿ok?, que son las que más nos interesan. Realmente las empresas tienen cuentas por cobrar a personal, cuentas por cobrar a accionistas, pero este índice de rotación enfoca su atención fundamentalmente hacia la rotación de las cuentas por cobrar comerciales, ¿ok?, o lo que nosotros llamamos deudores comerciales. Es decir, muestra la rapidez con la que las cuentas por cobrar son convertidas en efectivo. En otras palabras, ¿qué mide la rotación de cuentas por cobrar? ¿Qué tan rápido recupero yo mis ventas a crédito? ¿Ok? Van Horn, en el 2003, señala que este indicador, la rotación, muestra el número de veces durante un periodo específico que las cuentas por cobrar han sido transformadas en efectivo, reflejando el éxito de la empresa en el reembolso de sus ventas a crédito.
más o menos lo que ya veníamos conversando, ¿ok? Lo que ya les venía diciendo. Ojo, que es importante saber que la rotación, todos los indicadores de rotación muestran número de veces y los indicadores de antigüedad reflejan tiempo, ¿ok? Los indicadores de rotación muestran número de veces y los indicadores de antigüedad muestran tiempo, ¿ok? Número de días, número de meses, días, trimestres, pero en unidades de tiempo. ¿Cómo se calcula la rotación de cuentas por cobrar? Tenemos aquí la fórmula. Rotación de cuentas por cobrar es igual a las ventas netas a crédito entre las cuentas por cobrar promedio. ¿Ok? Esto es una información, esto es un dato, las ventas netas a crédito, que debe estar, si no en el estado de resultados, en estados detallados, ¿ok? En estados financieros de propósito específico. Yo tengo que saber cuántos son las ventas netas a crédito del periodo que estoy analizando. Y por supuesto que debo saber cuántas son las cuentas por cobrar promedio. ¿Cómo se calculan las cuentas por cobrar promedio? Bueno, yo debo saber el saldo inicial al principio del periodo o el saldo con el que inicia el periodo en cuentas por cobrar, sumo el saldo con el que cierra el periodo en la cuentas por cobrar, y eso lo voy a dividir entre 2. ¿Ok? Allí tengo las cuentas por cobrar promedio. Supongamos que yo tengo que trabajar o estoy determinando la rotación de cuentas por cobrar para el año 2019. ¿Qué voy a hacer yo? Debo conseguir el saldo de las cuentas por cobrar al inicio del 2019, sumo el saldo de las cuentas por cobrar al final del 2019 y eso lo voy a dividir entre 2. Y alguien dirá, bueno, ¿y de dónde saco esa información? ¿Dónde están esos saldos? Bueno, el saldo inicial, en principio, los saldos de la cuenta o de la partida de cuentas por cobrar, recuerden que van a estar reflejados en el estado de situación financiera, específicamente en el activo corriente. ¿Ok? Mayormente, ¿no? Salvo que se trate de empresas que también dan cuenta, que también dan crédito a largo plazo. Sin embargo, la gran mayoría de empresas comerciales con las que nosotros hemos trabajado y vamos a seguir trabajando son empresas cuyos plazos de crédito no pasan del año, ¿ok? Entonces, el saldo inicial también de un periodo hay que recordar que es el saldo final del año anterior. Entonces, si yo quiero determinar el saldo inicial de las cuentas por cobrar para el año 2019, ¿qué tengo que hacer yo? Ubicar el saldo final del ejercicio económico 2018. Ese es el inicial del 2019. Y el que voy a conseguir en el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019, pues será el saldo final. Eso lo divido entre 2 y tengo las cuentas por cobrar promedio. La interpretación de la rotación. Bueno, una vez que nosotros hemos aplicado la fórmula, ¿verdad? Esta que teníamos acá, la interpretación de eso, ese va el resultado que nos dio allí, que indica ese 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea que arroje esa fórmula. Ese resultado nos indica las veces que han sido recuperadas las cuentas por cobrar en un periodo determinado, que es generalmente un año. Es decir, si aplicada la fórmula de rotación yo tengo un valor, por ejemplo, de 5, significa que durante ese año, se han recuperado en promedio 5 veces las cuentas por cobrar. ¿Ok? Y digo en promedio, ¿por qué? Porque definitivamente todas las razones de actividad son estimaciones. ¿Ok? Por otro lado, otra interpretación que se le puede dar es que es el número de veces que las cuentas por cobrar se han convertido en efectivo durante el periodo de análisis. Situaciones. ¿Qué puede pasar? Que la rotación de cuentas por cobrar me da igual a 1. Cuando esto sucede, pareciera que la totalidad de las ventas a crédito no han sido recuperadas. Es lo que se puede pensar en principio, ¿no? Si yo tengo un indicador de rotación de cuentas por cobrar igual a 1, ¿qué significa? Que tanto el numerador como el denominador son igual. Es decir, que las ventas netas a crédito son igual a las cuentas por cobrar promedio. Eso en principio pareciera significar, ¿verdad?, que yo no he recuperado absolutamente nada de las ventas que di a crédito durante el ejercicio, durante el periodo que estoy analizando. ¿Ok? Eso puede ser cierto o puede no ser cierto. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí tenemos saldos acumulados. Entonces puede ser también que a veces la partida cuentas por cobrar esté contaminada, en el sentido de que tengamos un montón de cuentas allí, de cuentas por cobrar a clientes, que ya a lo mejor son incobrables, que no van a ser recuperadas. Entonces eso depende también de la calidad de la información contable, ¿ok? Pero en principio se asume esto.
Si me da 1, pareciera que no ha recuperado absolutamente nada de lo que vendía crédito durante el ejercicio económico. Ahora, si yo tengo una rotación de cuentas por cobrar menor a 1, allí sí está peor la situación, ¿ok? Allí hay un peligro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que me dé menor a 1? Que estas cuentas por cobrar promedio son mayor que las ventas a crédito. Es decir, yo allí puedo suponer que no he recuperado la totalidad de las ventas a crédito del ejercicio que estoy analizando y que además quedan por recuperar cuentas de otros periodos, cosa que es mucho peor. Ahora, si la rotación de cuentas por cobrar me da mayor a 1, las cuentas por cobrar ya comienza a mejorar un poco la situación, ¿ok? Y yo puedo decir entonces que las cuentas por cobrar se han estado recuperando. Mientras mayor sea este índice, entonces, mientras más se aleje de 1, se habrán recuperado de manera más satisfactoria esas cuentas. Entonces, con eso... bueno, no importa, terminamos aquí con esto. Un índice bajo, entonces, ¿qué significa? Mientras más bajo sea el índice, ¿verdad? Si es menor de 1, significa que la empresa tiene serios problemas en la recuperación de las cuentas por cobrar. Es decir, hay fallas en la administración de los deudores comerciales o de las cuentas por cobrar al cliente. Eso, evidentemente, si vemos la cara aquí, es una situación en la que nadie quiere estar, ¿ok? Ninguna entidad le conviene. Ahora, si tenemos un índice alto y mientras más alto sea el índice, significa que la empresa tiene una buena recuperación de las cuentas por cobrar. Y eso habla muy bien de las políticas de crédito y de cobro de esa empresa. Y ya vamos a ver más adelante qué es eso de las políticas de cobro y de crédito de una empresa. ¿Okay? Con respecto a los estándares, ¿existe un índice estándar para esta razón? No, no existe un índice estándar para esta razón. Lo que sí existen son metas que se plantean las organizaciones, periodo tras periodo, ¿ok? Eso es propio de cada entidad. Las organizaciones, o por lo menos las organizaciones de clase mundial, o las que quieren ser eficientes en el mundo de los negocios, pues viven planificando, planteándose metas, ¿ok? Incluso para sus razones financieras. Entonces, hay empresas que se plantean metas sobre este índice para la razón financiera. Por ejemplo, alguien pudiera decir, bueno, la meta para el año 2019 es tener un índice de rotación de al menos 6.3. Habrá que evaluar en cuánto fue el índice de rotación de ese año y comparar contra ese estándar que la empresa se planteó, contra esa meta que la empresa se planteó, para determinar si están funcionando o no están funcionando las políticas de la organización. Para conocer y evaluar el comportamiento de la recuperabilidad de las cuentas por cobrar, que es una recomendación muy importante, se recomienda realizar un estudio de tendencia de los índices. Ok, y es que con estas razones es importantísimo hacer seguimiento o llevar trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es realizar seguimiento continuo o seguimiento histórico del comportamiento de una variable. ¿Ok? Entonces las empresas aplican trazabilidad para la evaluación de sus razones financieras, específicamente las razones de actividad, pues van verificando cómo éstas van evolucionando en el tiempo. ¿Qué quieren las empresas? ¿Que la rotación vaya bajando? No, las empresas quieren que la rotación de cuentas por cobrar vaya aumentando periodo tras periodo, porque eso significa que hay una mejor recuperabilidad de las cuentas o de los deudores comerciales, ¿ok? Un ejemplo que tenemos acá. Supongamos que para un periodo específico las ventas a crédito son de 1.600.000 bolívares, tenemos devoluciones sobre esas ventas a crédito por 200.000 y tenemos cuentas por cobrar promedio de 350.000 bolívares. Las ventas netas a crédito entonces van a estar en el numerador, por supuesto, y serían el 1.600.000 menos los 200 de devolución sobre las cuentas por cobrar promedio que asumimos ya que salieron de dónde, del saldo inicial más el saldo final entre 2. Eso me da una rotación de cuentas por cobrar de 4, ¿ok? Un índice de 4. Entonces, recordando en principio un poco lo que vemos por allá, interpretemos este 4, ¿qué significa? Significa que las cuentas por cobrar han sido recuperadas 4 veces en ese periodo, en el periodo que se está analizando. O significa también, ¿verdad?, que por cada 4 bolívares de venta a crédito, un bolívar de cuentas por cobrar permanece sin cobrar al final del periodo contable. Entonces, si seguimos en la onda de lo que estábamos viendo, mientras más se aleje de 1, es mejor para la empresa, ¿sí?
Si yo tuviese, por ejemplo, allí, fíjense, de cada 4 que yo doy a crédito, al final del año me queda uno por cobrar. Alguien dirá, bueno, eso es mucho. Eso lo decide la empresa, ¿ok? Si esto sigue aumentando, si a lo mejor me da 10, me da 15, me da 20, significa, por ejemplo, si nos da 20, que de cada 20 bolívares que yo vendo a crédito, al final del año, un bolívar queda sin cobrar todavía, o queda en cuenta por cobrar. Fíjense que allí va cambiando la proporción y va siendo mucho más eficiente, ¿no? Por lo tanto, insisto, mientras más alto sea el índice de rotación de cuentas por cobrar, mejor será la recuperación de estas cuentas, ¿ok? Seguimos entonces con el siguiente índice o la siguiente razón financiera, que está muy amarrada a la rotación de cuentas por cobrar. Fíjense, prácticamente estos indicadores funcionan en par. Tenemos la antigüedad de las cuentas por cobrar. La antigüedad de las cuentas por cobrar es un derivado de la rotación de las cuentas por cobrar. ¿Qué mide él o qué mide esta razón? Mide los días promedio que la empresa demora en recuperar las cuentas por cobrar. También se conoce como días promedio de cobranza. ¿Ok? Es decir, si la rotación mide número de veces, la antigüedad mide número de días. Eso es importantísimo tenerlo claro. La antigüedad es un derivado de la rotación. ¿Cómo se calcula? Se determina dividiendo los días anuales de operación de la empresa entre el índice de rotación de cuentas por cobrar. Es decir, días anuales de operación. Bueno, normalmente la gran mayoría de las empresas trabajan con 360 días. Puede ser 365. ¿De qué va a depender esto? Realmente del ciclo de operación de la empresa. Pero para la gran mayoría de las empresas, estos días anuales de operación son 360 o 365. ¿Ok? Repito la fórmula, antigüedad de cuentas por cobrar es igual a días anuales de operación sobre la rotación de cuentas por cobrar. Es decir, el valor que nos dio por acá, este valor, ¿ok? Este valor es el valor que va a ser colocado en este denominador. Ejemplo, fíjense, para el caso que teníamos anteriormente. ¿Ok? Bien sea que se trabaje con 360 o con 365 días anuales de operación. La antigüedad de cuentas por cobrar va a ser igual a los 360 días anuales de operación entre 4, que fue el índice de rotación de cuentas por cobrar. Eso nos da 90 días. Si trabajamos con 365 días anuales de operación, nos da un poco más, ¿ok? 91.2 días. En todo caso, interesa la interpretación que demos a esta cifra, ¿ok? A estas dos cifras. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, la interpretación, perdón, quizás no está aquí. La interpretación, ¿cuál es? Que en promedio para esta empresa las cuentas por recobrar demoran 90 días en ser recuperadas. ¿Ok? En este caso significa que para esa empresa las cuentas por cobrar demoran en promedio en ser recuperadas 91.2 días. Ahora, alguien dirá, bueno, 90 días es poco, 90 días es mucho, 91.2 días es poco, 91.2 días es mucho. ¿De qué va a depender eso? Eso va a depender realmente de los plazos de crédito que se otorguen a los clientes. ¿Hay un estándar para esto? No lo hay. Nada, no hay un autor que diga lo correcto son 5 días, lo correcto son 10 días, lo correcto son 20 días. Eso va a depender de la organización, ¿ok? Y sobre todo de los plazos de crédito que se otorguen a los clientes o lo que se denomina política de crédito. ¿Cómo es eso? Fíjense. Por ejemplo, si otorgamos 60 días de plazo a nuestros clientes, y eso es lo que tenemos declarado en nuestra política de crédito, cuando comparamos con estos resultados, ¿verdad? Con este 90, con este 91.2, con cualquiera de los dos, significa que estamos cobrando con 30 días de atraso. Y esto es significativo, pues la gestión de cobranza no es la más adecuada. Es decir, si yo le doy a mis clientes 60 días por cada factura para pagar y en promedio se están demorando 90, hay un atraso de 30 días. Ese atraso de 30 días, ¿a qué se debe? Pareciera normalmente todo apunta a que hay problemas en la gestión de cobranza. No necesariamente, ya vamos a ver más adelante en un momento, que no tiene que ser solo problema de cobranza. A veces el problema también es en las políticas de crédito. Ahora bien, caso contra otro caso. Si yo no otorgo 60 días, sino que yo formalmente le otorgo 120 días de plazo a mis clientes, entonces esos 90 días están perfectos, porque más bien significa que estamos cobrando con 30 días de anticipado. Es decir,
yo no estoy recuperando en 120, que es lo que tengo estimado, sino estoy recuperando en 90, con 30 días anticipados. Y eso indica que existen buenas políticas de crédito y de cobranza. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí la relación que hay entre la rotación y la antigüedad. En la medida en que la rotación de cuentas por cobrar aumente, recuerden el número de veces que rotan las cuentas por cobrar o el número de veces que las cuentas por cobrar se hacen efectivas durante un periodo determinado. En la medida en que ese número aumente, ¿qué va a pasar con la antigüedad? La antigüedad va a disminuir. Mientras más rápido roten las cuentas, mientras más número de veces tengamos en rotación, menor va a ser la antigüedad. Eso quiere decir que menos días de recuperación tenemos, más pequeña es la cantidad de días, o es menor la cantidad de días que demoramos para recuperar. ¿Eso es bueno o es malo? Es favorable, es muy favorable para una empresa. ¿Por qué es favorable? Porque significa que disminuyen los requerimientos de capital de trabajo. Por el contrario, si tenemos una rotación de cuentas por cobrar que es baja o que tiende a disminuir, ¿qué va a pasar con la antigüedad? La antigüedad tiende a aumentar, es decir, cada vez tardo más para recuperar las cuentas por cobrar. Eso es desfavorable para una organización. ¿Por qué? Porque implica que se aumentan los requerimientos de capital de trabajo. Bien. Ahora bien, ¿qué hace la gente o qué hacen las empresas o las entidades para mejorar sus índices de actividad relacionados con la cartera de clientes o con el cobro a clientes? ¿Ok? Bueno, las empresas tienen que aprender a administrar las cuentas por cobrar. La administración de cuentas por cobrar comienza desde el momento en que se decide efectuar ventas a crédito. Sucede entonces que la administración de cuentas por cobrar debe tomar en cuenta dos factores fundamentales o dos grandes factores: las políticas de crédito y las políticas de cobranza. Es decir, cuando yo decido que voy a vender a crédito, yo tengo que, antes que nada, definir estas dos secciones: mis políticas de crédito y mis políticas de cobranza. Ok, fíjense, dentro de las políticas de crédito tenemos entonces algunas cosas particulares. Selección del crédito, es decir, yo tengo que saber a quién le voy a dar crédito. ¿Todos son merecedores de crédito? No, evidentemente no todos los clientes son merecedores de crédito. Algunos tienen méritos para recibir crédito y otros tienen un historial de crédito tan malo y tan desastroso que no tienen una buena imagen crediticia y por lo tanto yo debería estar en capacidad de decirle no puedo darte crédito. ¿Ok? No todos los clientes o no todo el que quiera crédito es merecedor del mismo. Eso es lo primero que yo tengo que saber, que no a todos los clientes se les da crédito. Otra situación es que no a todos los clientes necesariamente les doy la misma porción de crédito. A lo mejor hay clientes a los que les doy 10 días, a lo mejor hay clientes que se ganan 20 días, 30 días, 60 días. Esas cosas tienen que estar establecidas o formalizadas dentro de la organización, ¿ok? Tienen que estar establecidas las razones o las condiciones para acceder al crédito de la compañía o de la empresa. Pero además de eso, yo tengo que establecer políticas de cobro. Y las políticas de cobro están relacionadas con qué? Con las formas o los mecanismos que yo utilizo para recordarle al cliente que debe pagarme. A lo mejor antes de que llegue la fecha de vencimiento. Quizás yo puedo decir que enviarle un mensaje de texto, enviarle un mail, enviarle un WhatsApp, llamarlo, enviar un cobrador. A lo mejor yo decido que esas son las vías más idóneas, ¿ok? Por otro lado, yo tengo que saber también qué hacer cuando transcurrido o vencido el plazo el cliente no ha pagado. Todo eso debe estar definido en los manuales de normas y procedimientos de la organización, ¿ok? Entonces la administración de cuentas por cobrar está orientada a eso. ¿Qué sucede? Cuando yo no tengo políticas de cobranza, no establezco nada, no sé quién va a cobrar, no sé quién va a recuperar, no sé qué se hace cuando el cliente se atrasa, entonces nosotros vemos índices de antigüedad sumamente altos, índices de rotación muy bajos, ¿verdad? Y las empresas comienzan a tener problemas de liquidez, comienzan a tener requerimientos de capital de trabajo, entre otras cosas. Entonces, ¿a qué los invito para cerrar este primer punto? La administración de las cuentas por cobrar es importantísima y parte de dónde? De un buen planteamiento de políticas de crédito y un buen planteamiento de políticas de cobranza. Si estos dos factores son bien manejados,
seguramente los valores que arrojen nuestras razones financieras relacionadas con la rotación de cuentas por cobrar y la antigüedad de cuentas por cobrar serán excelentes y serán muy favorables para la empresa. Seguimos entonces con la tercera razón de actividad, la rotación de inventario. Bueno, fíjense, la rotación de inventario es una razón financiera que se comporta como un elemento de control que indica el número de veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. Continúo con lo que ya habíamos hablado. Índices de rotación indican números de veces, índices de antigüedad indican número de días. Rotación de inventario es lo que indica es el número de veces que el inventario es realizado en un periodo determinado. ¿Qué significa realizar el inventario? Realizar el inventario significa venderlo. ¿Ok? Venderlo a crédito o venderlo de contado. Bien, entonces eso es realizar el inventario, generar la venta, bien sea que se haga la venta de contado o bien sea que la venta se haga a crédito. En otras palabras, en la rotación de inventario mide cuántas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar en un periodo determinado. Esto tiene que ver con el ciclo comprar, vender, cobrar y generar utilidades. Sin embargo, no es determinante el ciclo en el comportamiento de la razón. ¿Por qué es tan importante medirla? Bueno, fíjense. Resulta que tener mucho inventario estancado sin movimiento significa que poco inventario se está vendiendo. Cuando esto sucede, hay poca utilidad. ¿Por qué hay poca utilidad? En principio, pues porque si hay poca venta, yo gano poco. Pero además de eso, si hay poca venta y mucho inventario, los inventarios siempre traen consigo asociados una serie de costos, ¿ok? No solamente lo que cuesta no solo lo que cuesta comprar la mercancía como tal, sino lo que cuesta mantener almacenes, pagar servicios de seguridad para la vigilancia de esos almacenes, pagar mantenimiento de esos almacenes, pagar, por ejemplo, servicios de desinfección de esos almacenes, servicios de saneamiento, entre otras cosas, ¿ok? Entonces el inventario siempre trae consigo o viene junto con una serie de costos asociados. Por lo tanto, la gente necesita saber, las empresas necesitan saber qué tanto se está moviendo el inventario. ¿Para qué? Para llegar a esta situación ideal, a tener poco inventario estancado sin movimiento, lo que signifique que mucho inventario se vende y por lo tanto se genera más utilidad. ¿Cómo se calcula la rotación de inventario? Se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas o el costo de ventas entre el inventario promedio o el inventario final del ejercicio. La gran mayoría de los autores dicen que debemos trabajar con el inventario promedio, ¿ok? Indica el número de veces que da vueltas el inventario. Esa definición de da vueltas al inventario es quizás es muy técnica, ¿no? Muy literal, ¿ok? La rotación de inventario, aquí está la fórmula, costo de venta entre el inventario de mercancías promedio. Costo de ventas, bueno, nosotros ya vimos cómo se calcula el costo de ventas, sin embargo aquí está. Inventario inicial más compras netas menos el inventario final, ¿ok? Allí tenemos el costo de las mercancías vendidas. Todos sabemos ya que el inventario inicial de un periodo es el inventario final del anterior, ¿verdad? ¿Ok? Las compras netas son las compras de mercancía, más todos los fletes, más los gastos de movilización, más los seguros más los gastos de aduana, más seguros por movilización de mercancía, en fin, cualquier concepto que esté asociado a la compra, menos las devoluciones en compra, las rebajas en compra, bonificaciones en compra. Todo eso, la diferencia entre el inventario inicial y las compras netas, me da las mercancías disponibles para la venta y a eso le voy a restar el inventario final y tengo el costo de las mercancías vendidas. Por su parte, el inventario promedio, al igual que con las cuentas por cobrar promedio, es el resultado de el inventario inicial, el saldo del inventario inicial más el saldo del inventario final entre 2. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Fíjense, más o menos quizás la explicación más larga es la de rotación de cuentas por cobrar y antigüedad de cuentas por cobrar, porque las demás por analogía se sacan mucho más rápido. ¿Ok? ¿Qué sucede con la rotación? Mientras más alta sea la rotación, significa que más rápido sale el inventario de almacén. Cuando hablamos de que más rápido sale el inventario de almacén, estamos hablando de que más rápido se convierte en venta, ¿sí? Bien sea en venta, bien sea que se convierta en efectivo por una venta a contado, o bien sea que se convierta en una cuenta por cobrar si se trata de una venta a crédito. ¿Ok? Entonces, mientras más alta sea la rotación,
más rápido aumenta el efectivo y las cuentas por cobrar, y por supuesto que disminuyen los gastos de mantenimiento de almacén. En el caso contrario, índices de rotación muy bajos significan que es muy lenta la salida del inventario de almacén y por lo tanto disminuye el efectivo y equivalentes y además aumentan los riesgos de pérdida. Recuerden que tener inventarios también almacenados significa riesgo de hurto, riesgo de extravío, riesgo de que haya situaciones de caos social como saqueos, por ejemplo, que en este momento estamos viendo en muchos países del mundo. Significa que haya riesgos ante catástrofes naturales, por ejemplo, inundaciones, terremotos. Nadie está exento de esas cosas, ¿ok? Eso puede pasar. Riesgos también por fallas que pueden existir a veces. Incluso se han quemado almacenes completos por algún cortocircuito. Entonces, mientras más mercancía se tenga, pues evidentemente mayor va a ser el daño económico, ¿ok? Eso con respecto a la rotación. Fíjense, ahora si vemos la antigüedad de inventarios, si la rotación mide el número de veces que el inventario, el número de veces en que el inventario es convertido en ventas, ¿verdad? En efectivo, en cuentas por cobrar durante un periodo, pues la antigüedad mide lo mismo, pero el número de días. Es decir, evidencia una estimación sobre el promedio de días que duran las mercancías en el almacén. ¿Cómo se calcula? Se determina dividiendo los días anuales de operación entre la rotación del inventario. Bien, tenemos antigüedad del inventario, es igual a días anuales de operación. Ya les explicaba en la antigüedad de cuentas por cobrar que esos días anuales pueden ser 360 o 365 u otra cifra dependiendo del ciclo económico de la empresa. Y aquí el valor del índice de rotación de inventario, que ya lo habremos calculado como lo vimos anteriormente. La relación que hay entre la rotación y la antigüedad. Sucede exactamente lo mismo que rotación y antigüedad de cuentas por cobrar. En la medida en que la rotación del inventario aumente, significa que la antigüedad del inventario va a disminuir. Mientras más rápido rote el inventario, significa que menos tiempo demora en almacén. ¿Esto es favorable o desfavorable? Por supuesto que es favorable para la organización, ¿no? Todas las organizaciones o todas las empresas comerciales y manufactureras quieren tener índices de rotación de inventario sumamente altos. Eso les da una antigüedad de inventario muy baja y por lo tanto disminuyen los requerimientos de capital de trabajo. Por otra parte, el caso contrario, si tenemos rotaciones de inventario muy bajas o que tienden a disminuir, significa que la antigüedad del inventario aumenta, significa que el inventario está demorando más en la organización o en los almacenes, mejor dicho. Eso no lo quiere nadie, es una situación totalmente desfavorable para las organizaciones, porque significa que aumentan los requerimientos de capital de trabajo. Un ejemplo, supongamos que tenemos una empresa para la cual el costo de ventas de un total de $8.332.000, estamos trabajando aquí en dólares, con un inventario promedio de $4.630.000. La rotación de cuentas por cobrar pues quedaría como está acá, ¿no? Costo de ventas en el numerador, inventario promedio en el denominador, y eso nos da una rotación de cuentas por cobrar de 1.80. ¿Ok? Durante el periodo analizado, si queremos interpretarlo, el inventario fue realizado en promedio 1.80 veces. ¿Ok? Ahora, si calculamos la antigüedad, y con la antigüedad es donde le encontramos más sentido quizás a estos indicadores, la antigüedad nos da 200 días. Quiere decir que durante el periodo analizado, el inventario demoró en venderse en promedio 200 días. ¿Okay? Es decir, que en promedio cada 200 días se hizo reposición de inventario. Ahora, ¿hay valores ideales para la rotación y la antigüedad del inventario? Realmente no los hay, ¿ok? Realmente no los hay. Lo que sí sabemos es que algunos autores dicen, bueno, miren, algunos autores trabajan con o parten del crédito comercial, ¿ok? Del plazo de un crédito comercial. Los autores dicen, a ver, cuando una empresa va a solicitar créditos comerciales para compras o para inversión en mercancía, normalmente esos créditos comerciales tienen un plazo máximo de 90 días, ¿ok? Por lo tanto, se asume que lo correcto sería comprar la mercancía, venderla y recuperarla o venderla en un plazo máximo de 90 días, es decir, la mercancía no debería durar más de eso.
Es decir, esos 90 días constituyen un valor referencial para la antigüedad de inventario. Significa entonces que la rotación de inventario para ese valor de antigüedad debería ser igual a 4. Entonces hay algunos autores que dicen que esto debería estar como mínimo alrededor del número 4, ¿ok? Para que esto se acerque a los 90 días, asumiendo o comparando contra lo que es el plazo de un crédito comercial, ¿ok? Solamente asumiéndolo contra eso o comparándolo contra eso. Sin embargo, lo cierto es que no hay valores estándar salvo los que se plantee la propia empresa. Y por supuesto para hacer el análisis comparativo o el análisis de tendencia que debe ir haciendo. ¿Qué quieren las empresas? ¿Que sus índices de rotación disminuyan periodo tras periodo? No. Las empresas necesitan y quieren que sus índices de rotación vayan en aumento, que sus índices de antigüedad vayan en disminución. Es decir, que mientras más rápido rote la mercancía, se asume que más rápido estoy vendiendo. ¿Ok? Por supuesto, esto hay que compararlo con otro montón de indicadores para poder dar un diagnóstico real de la empresa, pero en principio se asume que en la medida en que aumenta el índice de rotación, hay un mayor nivel de ventas dentro de la empresa. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Fíjense lo que sucede aquí. Supongamos que este ejercicio o este ejemplo que se colocó aquí de los 8.332.000 de costo de venta y los 4.630.000 de inventario promedio está seccionado de la siguiente forma. ¿Ok? Refacciones. Estos son digamos la línea de productos que maneja esa empresa. Refacciones. Para las refacciones el costo de venta es 2.700.000 y el inventario promedio 750. Para los accesorios 1.740.000 y 600. Para el material eléctrico 2.842.000 de costo de venta y 2.930.000 de inventario promedio. Para el material de construcción 1.050.000 y 350.000 para el inventario promedio. Si nosotros calculáramos individualmente los índices de rotación de inventario, perdón, aquí tengo un error, el índice de rotación de inventario y antigüedad de inventario para para cada uno de estos artículos, ¿qué tendríamos? Fíjense, para las refacciones, es más, vamos a arreglarlo de una vez, disculpen, vamos a arreglarlo acá para que quede como debe quedar. Esto debe quedar así, esto es rotación de inventario y esto es antigüedad de inventario. Sigamos. ¿Ok? Entonces, para las refacciones, la rotación de inventarios quedaría en 3.6 el índice de rotación, la antigüedad del inventario 100. Para los accesorios, 2.9 rotación, 124 antigüedad. Para el material eléctrico 0.97, 371 antigüedad. Para material de construcción, 3 de rotación y 120 de antigüedad. ¿A dónde vamos con todo esto? Que para tomar decisiones más acertadas y mucho más ajustadas a la realidad de la organización, cuando se trata de la rotación y la antigüedad del inventario, en caso de empresas que manejen líneas de productos, es necesario hacer un análisis pormenorizado. Es decir, yo necesito saber cómo es la rotación y la antigüedad de mis diversos productos. Porque fíjense en este caso, si nosotros detallamos o si nosotros vemos la tabla con detalle, realmente hay un problema fundamental, hay un problema muy marcado en el material eléctrico. Puede ser que quizás las demás no tengan los mejores índices, pero hay un problema grave en material eléctrico. Está demorando hasta 371 días para ser sustituido en almacén, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que demora más de un año en ser movido ese material eléctrico, ¿ok? Lo que tiene que ver con eso, en pasar por reposición. No así los otros tienen índices similares, en 100 días, 124 días, 120 días, que quizás pueda ser mucho, pero hay un problema principal que está aquí en material eléctrico. El hacer o el efectuar ese análisis detallado me permite a mí tomar decisiones más oportunas o más certeras, ¿ok? Porque mal pudiera yo, basándome solo en este indicador, perdón, y ya va, que lo perdí. Aquí, mal pudiera yo basarme solo en este 1.80 y en este 200 para tomar decisiones, cuando realmente quizás el problema principal y el más grave de todos está en qué hacer con el material eléctrico, ¿ok?
Entonces, repito, en el caso para culminar ya este grupo de razones, rotación de inventario y antigüedad de inventario, mientras más alta sea la rotación, menor es la antigüedad, más beneficioso para la empresa porque disminuyen los requerimientos de capital de trabajo. Eso supone en principio que la mercancía está saliendo más rápido, que estoy vendiendo mucho más rápido. No significa eso que esté recibiendo el efectivo equivalente mucho más rápido, ¿no? Eso se evalúa ya con la rotación y antigüedad de cuentas por cobrar, que ya lo vimos. Ahora, mientras más baja sea la rotación, significa que mayor es la antigüedad y por lo tanto más demora el inventario en el almacén y por lo tanto mayores son mis requerimientos de capital de trabajo. Si tengo líneas de productos, es necesario hacer análisis detallados como este que está aquí para poder tomar decisiones mucho más oportunas y mucho más certeras. Recomendaciones para la administración del inventario. Las políticas de inventario en una empresa deben conducir a conseguir evidentemente una alta rotación de inventarios, para así lograr maximizar la utilización de los recursos disponibles. Todas las empresas quieren altos índices de rotación de inventario, vender, vender, vender. Mantener una rotación eficiente del inventario, por supuesto, garantizará a la empresa una buena liquidez. Ahora, no solo rotar el inventario garantiza una buena liquidez, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo puedo vender mucho, pero si vendo todo a crédito y tengo malas políticas de cobranza y tengo problemas de gestión de cobranza, entonces la liquidez igual va a seguir fallando, ¿ok? O va a seguir teniendo problemas de liquidez. Entonces, estos indicadores o estas razones tienen que analizarse en conjunto, ¿ok? Tienen que trabajarse en conjunto. Yo puedo vender, está muy bien vender, 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 pero también tengo que garantizar que aquello que yo vendo a crédito lo cobre oportunamente. En la medida en que se pueda minimizar el nivel de inventario, es decir, tener solo lo justo, se estarán minimizando costos y gastos implícitos. Ya lo vimos, tener inventarios tiene unos costos asociados, ¿ok? Seguimos entonces con el último grupo de las razones de actividad, que son la rotación de cuentas por pagar y la antigüedad de cuentas por pagar. Con respecto a la rotación de cuentas por pagar, ¿qué podemos decir? Primero que nada hay que recordar que las cuentas por pagar surgen como un resultado de las operaciones normales de la empresa. Constituyen una promesa de pago en donde el comprador se compromete a pagarle al proveedor una cantidad de dinero en las condiciones establecidas en la factura. Recuerden que las cuentas por pagar, en este caso, al igual que en el indicador de cuentas por cobrar, nos interesan sobre todo las cuentas por pagar comerciales, ¿ok? Comerciales, lo que tiene que ver con los acreedores comerciales. Las acreedoras comerciales son una de las principales fuentes de financiamiento que tiene la organización y de las más importantes, porque es financiamiento implícito donde en principio pareciera que no hay intereses, ¿ok? En la administración de las cuentas por pagar se debe evaluar, entre otras cosas, el beneficio de aprovechar los descuentos cuando los hay, el costo de no aprovechar los descuentos y utilizar dicho dinero para otro proyecto, así como el beneficio por el retraso en la cancelación de la factura sin afectar la imagen crediticia. Ya vamos a hablar de esas cosas. ¿Qué me interesa en este momento? Definir o saber que la rotación de cuentas por pagar mide la capacidad que tiene una entidad para liquidar las cuentas por pagar comerciales durante un periodo determinado. ¿Cómo se calcula? Se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas, es decir, el costo de ventas entre las cuentas por pagar promedio. Ese valor es el resultado que va a indicar el número de veces, recordemos, la rotación mide el número de veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo o que son liquidadas en el curso de un año o en un periodo determinado, ¿ok? Dependiendo de si se está analizando un trimestre, un semestre, un bimestre. Rotación de cuentas por pagar, entonces es igual al costo de ventas sobre las cuentas por pagar promedio. ¿Cómo se calculan las cuentas por pagar promedio? Las cuentas por pagar al inicio del periodo más las cuentas por pagar al final del periodo entre 2. Interpretación. El resultado nos indica, ya lo habíamos visto, el número de veces que las cuentas por pagar se han convertido en efectivo, es decir, que han sido liquidadas durante un determinado periodo, que generalmente es un año. Eso con respecto a la rotación. ¿Bien? Ahora, con respecto a la antigüedad de las cuentas por pagar, en este caso, ya no medimos número de veces, sino lo que medimos es el número de días, se estima el tiempo promedio que demora la entidad en hacer frente a sus obligaciones comerciales. O en otras palabras, el número de días que demora la organización o la entidad en pagar sus cuentas, valga la redundancia, por pagar comerciales. ¿Cómo se determina?
al igual que las demás, días anuales de operación entre el índice de rotación de cuentas por pagar. ¿Hay valores ideales para la rotación de cuentas por pagar? Bueno, fíjense. Sucede que en principio, no todos los proveedores le dan a la empresa el mismo plazo, ¿ok? Entonces, en principio, el índice de rotación de cuentas por pagar o de antigüedad de cuentas por pagar debería ser comparado, contrastado contra los plazos otorgados por los proveedores, ¿ok? ¿Por qué por los proveedores? Bueno, porque en definitiva, si a ti te dan 30 días para pagar y tú pagas en 40 días, evidentemente eso va a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener? Intereses de mora, intereses de mora en el peor de los casos, pero también puede tener consecuencias como que, ok, te reciben el dinero, te reciben el pago, pero más nunca te vuelven a aprobar un crédito, te sacan de la cartera de clientes, pierdes el código de afiliación como cliente de esas empresas. Entonces, ¿es importante medir la rotación y la antigüedad de las cuentas por pagar? Sí. ¿Es importante cumplir los proveedores? Sí, es muy importante. ¿Que puedes jugar con ciertos atrasos para ganar más tiempo con ese dinero en tu empresa? Sí, también lo puedes hacer, pero hay que saber con quién y cuánto tiempo se juega con ese dinero, ¿ok? Entonces, con la rotación de antigüedad de cuentas por pagar hay que compararla fundamentalmente con las políticas de crédito de tus proveedores. Tenemos aquí la situación o la relación que hay. Igual que en las demás, si la rotación de cuentas por pagar es muy alta, significa que la antigüedad de las cuentas por pagar es baja. Esto pareciera que es desfavorable para la organización en principio, ¿ok? En principio. ¿Por qué? Porque aumenta el capital, aumentan los requerimientos de capital de trabajo, ¿ok? En el caso contrario, si la rotación de cuentas por pagar disminuye o es baja, quiere decir que la antigüedad de cuentas por pagar es alta. Esto es favorable, pero es favorable ¿cuándo? Siempre y cuando no signifique que haya atraso con los proveedores, que estás perdiendo imagen crediticia, porque en esos casos no tiene ningún sentido. Pero si logras aumentar la antigüedad de tus cuentas por pagar, tener una antigüedad alta sin afectar la imagen crediticia y sin afectar el trabajo de los proveedores, pues los requerimientos de capital de trabajo serán menores y por lo tanto una situación positiva para la organización. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que es importante, antes de cerrar con este grupo de razones, es importante comparar la antigüedad de las cuentas por cobrar contra la antigüedad de las cuentas por pagar. ¿Ok? Eso me habla a mí o me permite a mí determinar qué tantos requerimientos de capital de trabajo tengo. Es decir, si por ejemplo yo recupero mis cuentas por cobrar en un periodo de 90 días, como me daba el ejercicio, pero yo tengo como antigüedad de cuentas por pagar 30 días, significa que yo tengo un desfase ahí de 60 días. Es decir, yo pago en 30, pero cobro en 90. Eso genera un problema grave para la organización, porque aumentan en forma exponencial los requerimientos de capital de trabajo. ¿Qué es lo recomendable o qué quisieran las empresas? Que sus plazos de crédito, ¿verdad?, a sus clientes fuesen menores que los plazos que le otorgan los proveedores. Es decir, yo quisiera cobrar en 30 días, pero pagar en 90. Eso me sirve, porque tengo 60 días para jugar con el dinero del proveedor. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿eso se puede hacer todo el tiempo? No. Eso lo hacen algunas organizaciones, eso lo tienen algunas organizaciones la suerte de poder hacerlo, pero sí hay que analizarlo en el contexto de cada empresa o cada entidad. Eso es importante, ¿ok? Analizar la relación que existe entre la antigüedad de las cuentas por cobrar y la antigüedad de las cuentas por pagar. Con esto entonces terminamos las razones de actividad. En un próximo video estaremos viendo el siguiente grupo de razones, que son las razones de endeudamiento y apalancamiento. Muchas gracias.